Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los niños prematuros. Pues en el sentido, no como si fuera un síntoma per se, porque digamos, ser prematuro, que vos seas prematuro, que alguno de tus hijos sea prematuro, per se no es un síntoma, en principio, porque el síntoma es todo aquello que te molesta, y por ahí vos sos 7 mesino y no te molesta, o sos 8 mesino y no te va ni te viene, pero sí en el sentido de qué información estás proveyendo esto, ¿sí? Y esta información, digamos, es como si fuera un subcasillero dentro de un casillero más grande, que es el casillero de la infertilidad. Que yo hablo de la infertilidad bastante, generalmente hablo de la infertilidad oculta, porque la infertilidad física ya sabemos lo que es. Y la infertilidad física se puede producir por muchas cosas. No nos olvidemos siempre que los síntomas físicos son un intento de reparación biológica que tiene que ver con tu historia personal y tu historia ancestral. Entonces, cuando vos tenés un niño prematuro, lo que tenés que pensar es ¿para qué cosa buena? Y cuando digo buena, siempre quiero decir biológicamente conveniente. Un niño nacería a los 7 meses en lugar de nacer a los 9, como la mayoría de los niños. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué tuvo que haber pasado antes para que un niño sea prematuro? O sea, la naturaleza es sabia. La naturaleza no hace nada porque sí. En la naturaleza nada es porque sí. Todo tiene un sentido. ¿Por qué las hojas de un cactus son espinas? ¿Para qué cosa buena? ¿Para qué cosa biológicamente conveniente? Bueno, si te pones a analizar, el cactus, al estar expuesto a un sol muy fuerte, si tuviera hojas como, no sé, como las que tiene, no sé, una aloe vera o un agapanthus, terminaría cocinado por el sol. Por esa razón, tiene las hojas en forma de espina. Nada de lo que hace la naturaleza es porque sí. Entonces, la historia que vas a tener que buscar, si bien está dentro de la infertilidad como una especie de casillero mayor, pero tenés que ver específicamente en este caso un subcasillero, que es el tema de los partos traumáticos. Los partos traumáticos. O sea, partos en los cuales o murió la madre en el parto porque no logró dilatar o lo que sea y murió desangrada, o murió el niño porque no había forma de que pase por el canal de parto y murió ahogado, o murieron ambos. Y también a esa historia le vas a tener que agregar las historias de personas que casi mueren en un parto. La madre que casi muere en un parto, el niño que casi muere en un parto. Esas son las historias específicas que vas a tener que buscar, que son subhistorias de la historia general de no nacidos, que nosotros asociamos a la infertilidad, sea física o sea infertilidad oculta. ¿Sí? Pasa que dentro de la historia de no nacidos, cuando yo digo no nacidos, estamos metiendo un montón de cosas, pero básicamente estamos hablando de una historia en la cual una concepción quedó ligada o asociada a una muerte. Y en esas historias entra desde la mujer que abortó un hijo a los 2 meses, o sea, ni bien se enteró de que estaba embarazada, que eso ahí es un aborto provocado, digamos, pero esa conducta obedece a un mandato del inconsciente, y ese mandato del inconsciente obedece a la historia del clan. ¿Qué tuvo que haber pasado antes para que esa mujer aborte? Ahora voy a ir sobre eso también. ¿Por qué esa mujer toma esa decisión? La justificación puede ser un montón de justificaciones, pero son justificaciones mentales. No porque el padre no se iba a hacer cargo, porque esto, porque el otro. La justificación, a ver, la decisión se toma de antemano, es inconsciente y es muy rápida, muy veloz. Y después, atrás del carro, viene la justificación de la mente, que es lenta y... O sea, 1.000.000 de veces más lenta que el inconsciente, que es decir, el alma. El consciente funciona a 40 estímulos por segundo, el inconsciente a 40 millones de estímulos por segundo. Bueno, ahora vamos con lo de los abortos. Pero
Mercedes Rolling Stone, vos me habías preguntado algo en un estado hace poco. Recordame la pregunta a ver si la puedo contestar acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una tía abuela, o una tatarabuela, o una bisabuela que murió en un parto, o que casi muere en un parto, o que el niño murió en un parto, o que el niño casi muere en un parto, por un tema de no pasar por el canal de parto, ¿sí? La biología dice, necesitamos solucionar esto, el inconsciente familiar. Necesitamos solucionar esto. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Vamos a hacer que el niño nazca antes. ¿Para qué? Para que sea más chiquito. ¿Para qué? Para que esta vez pase con más facilidad por el canal de parto. ¿Se entiende? Entonces, no muera la madre, no muera el niño, y ninguno de los dos está en riesgo de muerte. ¿Se entiende? Entonces, el niño prematuro es una solución biológica para una historia generalmente, podría ser personal, pero generalmente ancestral, ¿sí? Es una historia de infertilidad a trazos gruesos, pero más específica de partos traumáticos. Bueno, después de abortos creo que tengo un video. No me quiero ir tanto por las ramas. Voy a hacer después un video aparte sobre el tema de los abortos, de por qué una mujer decide abortar. Creo que tengo un video hecho, pero básicamente tiene que ver con el nivel el tamaño de la burbuja emocional de dolor que genera la pérdida de un hijo según el estadio de gestación. Tiene que ver con eso. Así que bueno, este video lo voy a dejar como prematuros. Un caso que sí está bueno también y que tiene que ver con esto es el siguiente, que yo lo vi una sola vez en una sola persona, que está trabajando el caso. Todavía no se fue el síntoma físico, pero bueno, faltan sesiones. Una persona que tenía el cráneo, en lugar de tener el cráneo así como en bochita, lo tenía como en punta. Y no entendía por qué lo tenía así y le molestaba. Como yo dije en hartos videos que todos los síntomas se podían solucionar y que el síntoma es todo lo que te molesta, me dijo, bueno, solucioname esto, un poco a modo de desafío. Entonces, la lógica de esta que se va a conectar con el de niños prematuros es, ¿para qué cosa buena vos tendrías en lugar de un cráneo así, un cráneo así? Y la imagen que me vino a mí es como la de un barco o la de un rompehielos, ¿no? O sea, vos imaginate que un barco, en lugar de tener la punta así, tuviera la punta redondeada. ¿Eso facilitaría la navegación o dificultaría la navegación? ¿Cómo es más fácil abrir las aguas? Si la punta del barco es así o si la punta del barco es así. ¿Así o así? ¿Cómo es más fácil abrir las aguas? Entonces, ahí lo primero que relacioné es con esta historia. La historia del niño, de un niño que se atora, de un niño que no pasa por el canal de parto. Entonces, al tener el cráneo en punta, es como una quilla, es como la quilla de un barco, que abre el canal de parto. Es una solución biológica para un conflicto ancestral. La historia no era muy distinta a la historia de los prematuros. Niños que murieron en partos, madres que murieron en partos, o que casi mueren en partos, sea el uno o sea el otro. En punta, me dice Alejandra. Muy bien. Muy bien. Mercedes. Hace referencia a la historia de los padres. Si se pueden prevenir los síntomas. Mirá, lo que pasa es que vos tenés que ir siempre del síntoma a la historia. No de la historia al síntoma. Vos no te olvides de eso. Pero, digamos, si tu papá tiene diabetes, busca en vos la historia de la diabetes. Y si querés garantizarte que vos nunca vas a tener diabetes, bueno, trabajá en vos la historia de la diabetes. Entre 6 y 25 sesiones. Lo podés hacer. Lo que pasa es que estás pensando potencialmente. Digamos, que tu padre tenga diabetes
no implica necesariamente que vos vas a tener diabetes. Que tu madre tenga colesterol no quiere decir que necesariamente vos vas a sufrir de hipercolesterolemia. Pero sí quiere decir que vos portás las historias que explican el colesterol alto. Porque si no, digamos, estarías... O sea, si vos lo pensás así, hay que ponerle un orden a las cosas. Hay que ponerle un orden a las cosas. Primero, fíjate en vos. ¿Qué tenés vos? ¿Tenés algún síntoma físico que te moleste? Bueno, empezá por ahí. La biología nunca miente. ¿Tenés algún otro síntoma no físico que te moleste? Emocional, conductual o de la realidad. Bueno, seguí por ahí. ¿Sí? O empezá por esto. O sea, no siempre el físico te va a molestar más que el conductual, o que el de la realidad, o que el emocional. Ejemplo, vos podés tener un síntoma físico como ser rinitis, pero bueno, lo llevas con gotas nasales, pero tenés un síntoma conductual que es, no sé, una adicción, no sé, ludopatía. O sea, ¿qué me afecta más? ¿Tener rinitis o tener ludopatía? Y por ahí te afecta más tener ludopatía, porque estás todo el tiempo tirando los ingresos en un casino, perdiendo plata, eso después te genera problemas, le debes plata a la gente, no se la puedes devolver, entras en conflicto con la gente. Entonces, por ahí eso te afecta más, un síntoma conductual, que la rinitis, que es físico. Que de últimas, bueno, aguanto con gotas nasales hasta que termine con la ludopatía. Lo que yo haría, te digo, hasta que termine con la ludopatía. Cuando termine con la ludopatía, empiezo con la rinitis. Si es que ese es el segundo en mi rango de... Se suele llamar rango de puteada, pero es muy argentino eso. Es como del síntoma que más te molesta al que menos te molesta. Vos tenés que trabajar de esa manera. Si vos si no, tenés que trabajar miles de historias. Porque tenía un abuelo alcohólico, entonces tengo que trabajar la adicción. Y como tenía mi abuela con osteoporosis, entonces tengo que trabajar la desvalorización. Y como tenía mi tío con calvicie, tengo que trabajar las historias de separación del padre. Y como tenía, no sé, una abuela que quedó viuda, tengo que trabajar la historia de la viudez, porque tengo miedo de quedar viuda yo, digamos. Es como que estarías potencialmente trabajando cosas que por ahí, si bien la historia la tenés, por ahí no te molesta tanto. Fíjate cuánto te molesta la historia, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo ayer o antes de ayer expliqué la diabetes, ¿no? Y expliqué que la diabetes es un conflicto con el amor. Así a trazo grueso te lo digo así, está desarrollado en el otro video. Un conflicto con el amor. Bueno, tenés que fijarte vos. Por ahí, vos no, obviamente se entiende que no tenés diabetes, ¿no? Pero, no sé, tu papá sí. Entonces, bueno, fíjate en vos, en qué medida te sentís afectada por ese conflicto con el amor. ¿Sí? ¿En qué medida te afecta? Porque por ahí vos tenés como un conflicto con el amor, pero no te afecta porque, no sé, te interesan otras cosas. Y así con todos los demás síntomas. O sea, primero que nada, que tu ancestro tenga el síntoma físico no quiere decir que vos lo vayas a tener. Y segundo, vos sí vas a tener la historia, pero no necesariamente te va a molestar. O por ahí te molesta, pero no tanto. Así que siempre respetando el rango de puteada. Trabajá en ese orden. Por ahora, bueno, no sé qué estarás haciendo, no sé qué estarás trabajando conmigo, creo que no. Pero bueno, tal vez estés trabajando con otro terapeuta, pero andá por ahí, andá por lo que más te molesta, ¿sí? Digamos, sacate un poco de la idea de como mi mamá tenía colesterol, voy a trabajar la historia del colesterol porque tengo miedo de que algún día me agarre colesterol. Yo te diría que eso te va a embarullar y te va como a batatar de tal manera que se te va a trabar todo. No te lo recomiendo. No te lo recomiendo. Bueno, corto acá porque si no el video se hace muy largo. Así que este es el video de los prematuros. Y bueno, conté el caso del cráneo en quilla, que bueno, es un caso... No sé ni siquiera si tiene un nombre médico eso. Así que bueno, les mando un beso grande, un abrazo y próximamente más videos.
Chau, chau.